mi nombre es Jessica Velasco de la Universidad Politécnica Santiago Mariño, escuela número 45, Ingeniería Industrial. La presentación se trata de Ingeniería Química, el proceso de absorción e intercambio iónico. La absorción es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase, se concentra sobre la superficie de otra fase generalmente sólida. El proceso inverso a la absorción se conoce como desorción. Los absorbentes son materiales naturales o sintéticos, de estructura amorfa y microcristalina. Los utilizados en gran escala son el carbón activo, la alúmina activa, la zeolita, el gel de sílice, la tierra de Fuller, entre otras arcillas. Los compuestos que contienen oxígeno son típicamente hidrófilos y polares, incluidos materiales como gel de sílice y zeolitas. Compuestos a base de carbón suelen ser hidrófobos y no polares, incluidos como el material de carbón activado y el grafito. Los compuestos a base de polímeros son polares o no polares, según los grupos funcionales de la matriz del polímero. Y el gel de sílice. Se suele utilizar el término absorbente para referirse al sólido, absorbido por el gas o vapor, sin absorber en la superficie del absorbente, y absorbato, por el gas o vapor absorbido superficialmente en algunos casos. El proceso de absorción puede acompañarse de absorción, es decir, penetración del gas en la fase sólida. En este caso es conveniente el uso del término sorción y entonces se utilizarán términos como sorbato, sorbito y sorbente. El proceso de absorción a temperatura constante puede seguirse por la medida del descenso de la presión de gas o el aumento de peso del absorbente. Tras un tiempo dado, la presión se hace constante y el peso del sólido deja de aumentar. La cantidad absorbida del gas dependerá de la presión, la temperatura, la superficie específica y porosidad del absorbente y de la naturaleza del sistema de gas sólido. El carbón activo es un material microcristalino que proviene de la descomposición térmica de madera, cortezas vegetales, carbón, etc. y tiene áreas superficiales de 300 a 1200 miligramos cuadrados sobre gramos, con un promedio de diámetro de poro de 10 a 60. Las sustancias orgánicas generalmente absorben carbón activo. El gel de sílice es absorbente de fábrica tratando con ácido una solución de silicato de sodio y luego secándola. Tiene un área superficial de 600 a 800 metros cuadrados por gramo y un promedio de diámetro de poro de 20 a 50. Se utiliza principalmente para deshidratar gases líquidos y para fraccionar hidrocarburos. La alúmina activada. Para preparar este material se activa el óxido de aluminio hidratado calentándolo para extraer el agua. Se usa ante todo para secar gases y líquidos. Las áreas superficiales fluctúan entre 200 a 500 metros cuadrados por gramo, con un promedio de diámetro de poro de 20 a 140. Las zeolitas tipo tamiz molecular. Estas zeolitas son aluminosilicatos cristalínicos porosos que forma una red cristalina abierta que tiene poros de uniformidad precisa. Por tanto, el tamaño uniforme del poro es diferente al de otro tipo de absorbentes que tienen una gama de tamaño de poro. Las diversas zeolitas tienen tamaños de poro que van de cerca de 3 a 10. Las zeolitas se usan para secado, separación de hidrocarburos y mezcla y muchas otras aplicaciones. Los polímeros o resinas sintéticas se fabrican polimerizando dos tipos principales de monómeros, los que se generan a partir de compuestos aromáticos como el estireno y el divinilbenceno. Se usan para absorber compuestos orgánicos no polares de soluciones acuosas. Los que provienen de ésteres acrílicos se utilizan para solutos más populares en soluciones acuosas. La absorción implica la concentración de uno o más componentes de un agua o un líquido en la superficie del sólido. El sólido se denomina absorbente y las moléculas absorbidas en la superficie del sólido con mayor concentración en la fase fluida se conocen como absorbato. Operación de absorción. Una operación típica de absorción consta de las siguientes etapas. Una etapa de absorción o de un contacto en la que el soluto se une a la resina de absorción. Una etapa de lavado para eliminar el material residual
que no sea absorbido, la etapa de desorción o elocución de adsorbato con un disolvente apropiado, la etapa de lavado para eliminar el efluente residual y por último la etapa de generación de la resina de absorción para retomarla a su condición original. Por acá podemos ver el proceso de la absorción en etapas. Las operaciones en corriente cruzada se utilizan para economizar el absorbente cuando se opera con carbón activo, que es bastante caro. Como entre estas etapas se filtra, en general el número de etapas óptimo es 2. El intercambio iónico es un intercambio de iones entre dos electrolitos o entre una disolución de electrolitos y un complejo. En la mayoría de los casos se utiliza el término para referirse a procesos de purificación, separación y descontaminación de disoluciones que contienen dichos iones, empleando para ello sólidos poliméricos o minerales dentro de dispositivos llamados intercambio de iones. El principio de intercambio iónico consiste en el intercambio de iones entre un sólido y un líquido, en el cual no se produce ningún cambio sustancial en la estructura del sólido. Al ser el intercambio iónico una reacción reversible, el material de intercambio puede ser regenerado para nuevos procesos. Las aplicaciones. El intercambio iónico es utilizado para diversos fines, entre los que se destacan ablandamiento, separación de calcio y magnesio, desmineralización, tratamiento de agua, proceso muy utilizado en las fábricas textiles. El intercambio iónico es utilizado ampliamente en la industria de alimentos y bebidas, hidrometalúrgica, acabados de metales, química y petroquímica, farmacéutica, azúcar y edulcorante, agua subterránea y potable, nuclear, ablandamiento industrial del agua, semiconductores energéticos y acabados textiles. Muchas gracias.